bastante que hablar. Hoy día nos toca revisar un poco de la parte de la geometría analítica, lo básico, una aplicación con recta, ecuación de recta, y luego ángulos en posición normal. O sea que estamos medio recargados, pero temas que sí conocemos, temas que sí hemos revisado, temas que no son muy complejos, ¿no? Bien, aquí hacemos un recuento de lo que necesitamos nada más. Creo que ya en la plataforma hemos ido revisando y ahí están los videos, así es que voy a ubicar lo que necesito nada más, ¿ya? De toda la primera parte es importante que tú reconozcas, bueno, la distancia entre puntos. Entonces, distancia entre dos puntos. Si tenemos dos puntos en el plano, la distancia entre puntos se puede determinar. Entonces, tenemos los puntos P de coordenadas x0, y0, y la coordenada de Q que sea x1, y1. Indicaremos que la distancia entre el punto P y el punto Q se calcula como la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado. ¿Qué otra cosa más necesito? Necesito también reconocer la coordenada de un punto con una razón dada, ¿no? Que eso es bastante básico también, ¿no? Coordenada de un punto dada una razón. Y hemos indicado que si tenemos la coordenada de dos puntos, lo vamos a indicar, y necesitamos la coordenada entre ellos, la coordenada de un punto entre ellos, un punto T, es suficiente que nos den como información la razón que hay entre estos extremos. Entonces, si esto es como M y esto es como N, tendremos que T se conoce. T es A multiplicado por M más B multiplicado por N entre M más N, ¿no? Aprovechando esto de la razón dada, podemos indicar las coordenadas del baricentro. Diremos la del baricentro. Si tenemos un triángulo ABC y reconozco que las coordenadas de A, B y C son, bueno, son conocidas, indicaremos que el baricentro se calcula como la suma de las coordenadas de los vértices entre tres. Ya está. También podríamos reconocer
Claro, bracito, ¿no? Bracito, brazos cruzados, manos cruzadas. También podemos reconocer las coordenadas del incentro, ¿no? Las coordenadas del incentro también se pueden calcular o se pueden indicar en términos de los elementos del triángulo. Y nuevamente partiré de un triángulo ABC con lados A, B y C, ¿no? Entonces, si tengo un triángulo ABC con lados A, B y C respectivamente, minúscula, indicaremos que la coordenada del incentro se determina como el producto de la distancia, el lado A por la coordenada de A, más B por la coordenada de B, más C por la coordenada de C. Pues. Dividido entre la suma. Suma los lados, ¿no? Tendríamos así, para calcular la coordenada del incentro. También podríamos deducir algo parecido, ¿no? Con las coordenadas del circuncentro, coordenadas del ortocentro, ¿no? Pero creo que hasta ahí nada más suficiente. ¿Qué más necesito que recuerden? El área. Área de una región. Ya está. A1, A2, A3, A4, AN. Si necesitamos el área de esa región, el área se calcula utilizando y aprovechando las coordenadas, ¿no? Recuerde que si conocemos las coordenadas de todos los vértices, podemos formar lo siguiente. En realidad, es una expresión de dos pasos. ¿Eh? Indicaremos si cada coordenada está asociada, voy a llamarle x1, y1, x2, y2, hasta el último, ¿ya? Que será xn, yn. Entonces, el área, para el cálculo del área vamos a usar dos pasos. Diremos, entonces diremos el área, primer paso. Ordenamos las coordenadas y recuerde esto, si usted ya tiene el dibujo realizado, de preferencia ordénelo en sentido antihorario. Escoja uno y en sentido antihorario, completas todo. Por ejemplo, tendríamos x1, y1, x2, y2, x3, y3, y así hasta el último. xn, yn. Ahora indicaremos, este primero es el que vamos a, bueno, el que nos va a permitir hacer un trabajo. Pues. Miremos aquí, repetimos el primero. Y vamos a indicar esto. Multiplicación cruzada. x1, y2, x2, y3, x3, y4, y así hasta el último. Hasta el último que será xn, y1. Si te fijas, mira, x1, x2, x3, hasta xn. ¿Eh? Y al otro lado está y2, y3, y4, y el último aparece y1. Toda esta suma, todo esto lo sumamos, y eso le llamamos derecha. Al otro lado igual, ¿ah? Multiplicamos y1, x2, y2, y3 y así hasta el último. Tendremos y1, x2, y2, x3, y3,
x4 y así respectivamente hasta el último que será y sub n x1. Igual que en el caso anterior, y1, y2, y3 hasta yn, y aquí desfasado uno nomás, x2, x3, x4 y al final aparece x1. Sumamos todo esto y eso llamamos izquierda. Y el área diremos que se determina planteando la diferencia entre ellos. Diremos el área es igual a derecha menos izquierda entre 2. Listo. Ahora, ¿para qué sirve esto del área? Bueno, el área, como fin básico para encontrar el área, sí está bien, ¿no? Pero muchas veces también sirve para poder reconocer si algunos puntos, por ejemplo, son colineales. Entonces, también no vayas a perder de vista eso. ¿Por qué? Porque si estos puntos, vamos a poner 3 nada más, ¿ya? 3. Supongamos que tenemos 3 puntos. Tú sabes que usando, por estos 3 puntos, solamente hay una opción de que pase una sola línea, ¿no es cierto? Cuando son colineales, esos 3 puntos, habrá una línea que los una, ¿no? Una línea recta, si no está chueca, ya está. Una sola línea. Pero si esos puntos no son colineales, podré formar un triángulo, ¿no? Claro. Si te doy 3 puntos en el espacio, en el plano, ¿qué opciones tengo? Que sean colineales o que no lo sean, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si tienes 3 puntos en el plano, hay 2 opciones nada más. O son colineales o no lo son. Y si son no colineales, puedo formar un triángulo. Y cierto o no que si calculo el área, aquí me tiene que salir un valor numérico, diferente de 0, ¿de acuerdo? Pero pregunto, supongamos que tú no sabes que son colineales, ¿eh? Pero calculas el área y el área te sale 0. ¿Qué conclusión? El área. ¿Qué conclusión podrías obtener a partir de eso? Ah, si el área es 0, que son colineales, claro, claro. Salvo que uno esté que uno esté sobre el otro, ¿no? Pero si el área es 0, podría concluir yo que los puntos son colineales. Porque cuando no son colineales, el área es diferente de 0. Y cuando son colineales, o sea, estaría calculando el área así, ¿no? Y ahí el área necesariamente tendría que ser 0. Entonces, un criterio para reconocer cuando 3 puntos son colineales, también podríamos aprovechar esto. O sea, no es solamente para el cálculo del área, sino también podríamos usarlo para otros quehaceres, ¿eh? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es colinealidad. Claro que colinealidad también implicaría reconocer pendientes, ¿no? Que no está mal, ¿no? Esa es otra idea también. Entonces, pendientes también, pero la idea del área también. Entonces, no vayas a olvidarte, ¿eh? Creo que por ahí hay un problema de colineales, entonces quiero que lo pienses de las dos maneras, ¿no? No cierres tu cabeza en solamente un camino, ¿no? Listo, a ver. La foto y seguimos.
Bien, a ver. Lineales, gracias. Ya, Roger, está bien, Roger, está bien. Bien, ¿qué más necesitamos? Ecuaciones de la recta, ¿ya? Vamos al toque eso nomás, ¿ya? Ahora vamos describiendo esto, ¿eh? Para la recta necesitamos tener la pendiente. Y una de las ecuaciones tiene esta forma. Voy a indicar aquí mejor, o así. Así nomás. Si esta es la recta L, aquí que es el punto B, si este ángulo es θ, indicaremos para empezar que la pendiente de la recta L, voy a poner así, ¿eh? La pendiente de la recta L es igual a la tangente del ángulo θ, donde ese θ es el ángulo de inclinación. Voy a suponer que esa pendiente ya se conoce, esa pendiente que sea L, pues. Entonces, una primera ecuación de la recta, si la tenemos de esta manera nada más, indicaremos que la ecuación de la recta L sería así, ¿eh? Y igual a M, que es la pendiente, mx más b, donde b es el punto de intersección de la recta con el eje Y, el intercepto, ¿de acuerdo? Y es mx. Entonces, podría tener una recta de esa forma y solamente es cuestión de identificar m, que es la pendiente, y b, que es el punto de paso. Pero también podrían darnos una recta. Voy a avanzar aquí nomás, ¿ya? Una recta. Voy a poner aquí L también. L1, ¿ya? Este es L nada más. Entonces voy a indicar, pero podría ser que en lugar que me den la pendiente, me dan dos puntos nada más. O sea, si me dan este punto A de coordenadas x1, y1, y este punto B de coordenadas x2, y2, también la ecuación de esta recta se podría determinar. Y la ecuación de esta recta se tendría que escribir así, ¿eh? Primero tendría que encontrar la pendiente. Pues, para esta situación, voy a indicar que la pendiente se va a determinar como la diferencia de ordenadas, o sea, y1 menos y2, entre x1 menos x2. Así se calcula la pendiente. Y luego, si tengo esa pendiente, inmediatamente podría aprovechar estos puntos y obtener la ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta se va a escribir así, ¿eh? Se va a escribir pendiente. Voy a poner aquí ecuación de L. Será así, ¿eh? Y1 menos y2 entre x1 menos x2, que es la pendiente, eso igual, y ahí voy a escribir lo siguiente, ¿eh? Un y que sería este mismo y genérico, el y que va a caracterizar a la ecuación de la recta, y un x ahí, menos. Y de estos dos puntos voy a escoger uno de ellos, y voy a indicar que si escojo, por ejemplo, A, sería menos y1, y menos y1 y x menos x1. Y esta expresión es la ecuación de nuestra recta. Número de espejo, tengo la ecuación de la recta, que es idéntica a esa de acá. Esas dos son ecuaciones de la recta. También tenemos una tercera forma de escribir, tenemos hasta una cuarta, una tercera, que es denominada la ecuación general de la recta. Pues. Voy a seguir aprovechándome de esta línea nomás, ¿ya?
Todo en uno, ¿ya? L sub 2. Y esta ecuación L sub 2 tendrá pues un ángulo aquí. Ángulo de inclinación igual que este de acá, ¿no? Su tangente es M. Pero si a esta recta le escribimos la ecuación de esta forma, AX más BY más C igual a 0, indicaremos que a esta ecuación se le llama ecuación general de la recta. Y esta ecuación general también nos describe ese conjunto de puntos, la recta, esa recta. Y vamos a indicar que usando esta forma, la pendiente que sería la tangente de esa inclinación, se determina como el cociente de menos A entre B. Menos A entre B. Aquí la pendiente de frente tangente teta, aquí la pendiente con diferencias de ordenadas y abscisas, y aquí la pendiente como coeficiente de X entre coeficiente de Y, todo por menos 1. En realidad es lo mismo, es como si de aquí lo transformaras a esta forma inicial y la pendiente la determinaras como el coeficiente de X. Si ahí tú despejas, por ejemplo, B, Y igual a menos AX menos C, Y igual a menos A entre B por X menos C por C entre B, tendrás que esta expresión es igual a Y igual a MX más B. Y esto es la pendiente, pues. La pendiente coeficiente de X. Claro, claro. Muy bien, César. Sí. No hay ningún problema porque aquí podríamos hacer los cambios, ¿no? Si le cambias, podrías empezar entre él, ¿no? Y2 menos Y1, pero eso sí el orden, ¿ah? Si empiezas con B, cuando utilices Y, también utilizas o empiezas con B cuando utilizas X, ¿no? Y2 menos Y1, X2 menos X1. Ahí está. Puedo empezar de allá para acá o de aquí para allá, pues no hay ningún problema. Entonces, ahora, obviamente, la pendiente va a existir siempre, siempre que la recta sea no vertical. Si es vertical, la pendiente no existe, no hay pendiente ahí, ¿no? Porque si es vertical, este X1 menos X2 es el mismo, ¿no? Entonces, cuando es 90, la tangente 90 no está definida. O sea, cuando es vertical no vamos a hablar de pendiente, no hay pendiente. La pendiente sí puede ser 0, ¿no? Cuando Y1 igual a Y2, claro, horizontal, pero vertical no. Listo, entonces en esta primera parte solo he querido mostrar las diversas ecuaciones de la recta y de ellos que me interesa que reconozcas la pendiente debes reconocerla, que es básicamente un elemento muy importante en la recta. Ahora, ¿qué otra cosa más podemos hacer? Digamos, dependiendo cómo esté en la recta, seguramente vamos a poder indicar algunas posiciones relativas de la recta. Se voy a indicar aquí ya. Ángulo entre rectas. Eso también tenemos que manejarlo, ¿no? Supongamos que esta sea Y1 igual a M1X más B1 y esta que sea Y2 igual a M2X más B2. ¿De acuerdo? La recta 1 tiene pendiente M1, la recta 2 tiene pendiente M2. Que podría estar escrito así o también podría estar escrito en cualquiera de las razones que hemos dado. De repente esa es una de las que necesito también que la recordemos. ¿Eh? Que luego vamos a hablar un poquito más de esta. Indicaremos luego que si tenemos las pendientes de cada una de ellas, podemos encontrar el ángulo formado entre ellos. Claro que el ángulo se va a determinar no directamente, o sea, no voy a mirar el ángulo y voy a indicar, el ángulo es 30, no, lo voy a encontrar indirectamente. Voy a calcular una razón trigonométrica
que me permita llegar a ese ángulo, si es notable. Si no es notable, tendré esa razón trigonométrica. Lo que voy a obtener es una tangente, ¿eh? Diremos, la tangente del ángulo formado entre dos rectas se consigue así. Bueno, su demostración en realidad tiene que ver con ángulos compuestos nada más, ¿eh? Por aquí a hacer la referencia, ¿eh? Suponiendo que ahí están los ejes. Se entiende que este de aquí voy a llamarle tal como alfa. Diremos la pendiente de L1 o de Y1 sería tangente de alfa. Y la pendiente, este ángulo que está aquí, sería la pendiente de L2. Voy a ponerle beta. O sea, beta, alfa y teta. Diremos aquí la pendiente, estar aquí, ¿eh? Del gráfico. Indicaremos que M1 es la tangente de alfa, ¿no? Porque es su pendiente. Y tangente de beta sería M2. Lo que ahora haremos será simplemente indicar cómo se escribe teta en función de alfa y beta. Voy a hacer un pequeño artificio. Voy a poner aquí un ángulo tal como A. Yo sé que A y beta suman 180. Y si suman 180, sus tangentes son de signos contrarios. O sea que la tangente de beta es igual a menos tangente de A. O la tangente de beta sería menos tangente de A. Voy a escribir así para no usar ese ángulo. Aunque tú conoces que teta más beta es igual a 180 más alfa. Eso sí lo conocemos, ¿no? En ese triángulo, ¿no? Teta más beta igual a 180 más alfa, un poco de geometría. Pero para no usar eso nada más, voy a indicar teta sería alfa más teta. Teta sería alfa más A, que he dicho, alfa más teta. Y la tangente teta es la tangente de alfa más A. Y la tangente de alfa más A, la tangente de alfa más A es tangente de alfa, es tan de alfa, más tan de A, entre 1 menos tangente de alfa por tangente de A. O sea que la tangente teta es igual, y voy a reescribirlo, pues. ¿Quién es tangente de alfa? Tangente de alfa es M1. Más. ¿Quién es tangente de A? Si M2 es menos tangente de A es menos M2. Y en el denominador tendré 1 menos, la tangente de alfa es M1, pero la tangente de A es menos M2. Menos con menos sería más. Y ahí está. Esa es la expresión que nos permitirá encontrar el ángulo formado entre dos rectas. ¿De acuerdo? M1 menos M2. Ahora, revisémosla para tener bien claro cómo se está haciendo, porque podría ser M1 menos M2 o podría ser M2 menos M1, pero así como hemos llegado a esta. Entonces veamos. El ángulo θ es un ángulo positivo, en sentido antihorario. Entonces, M1, ¿quién es? Es la pendiente de la recta hacia donde llega θ. Mira, empezó en Y2, en la recta L2, y llegó hasta esta recta. O sea, punto final, M1, menos M2. Y en el denominador, 1 más el producto. Entonces, tener cuidado, porque si usted quisiera encontrar este ángulo, ¿con quién empezarías? Con M2. M2 menos M1. Y se verificaría, ¿no? Porque estos dos ángulos son suplementarios y se entiende que sus pendientes tendrían que ser de signos contrarios. Mientras que este tomará un signo, el otro será de signo opuesto, ¿no? Si este fuera positivo, este sería negativo. Entonces, solamente es cuestión de ubicar el orden, ¿eh? Acostumbrarse nada más a ubicar el orden para no fallar en el ángulo, ¿eh? Bien, ¿y esto para qué sirve? Sirve porque si tenemos nosotros rectas y queremos saber, además del ángulo que forman entre ellos, queremos saber qué características tienen dos rectas que son de repente paralelas o perpendiculares, podría aprovechar esta situación, pues. Y de aquí lo vamos a deducir. Y lo voy a colocar allá. A ver, vamos a borrar esto.
Luego diremos que 1. Si L1 es paralelo a L2, voy a indicar aquí mejor. L1, Y1 igual a M1X más B1 y L2 Y igual a M2X más B2, que he puesto Y2, ¿no? Y nomás, ¿ya? Recta 1, recta 2. Ya está. Tendremos entonces que, a partir de esto, nosotros podemos indicar lo siguiente. Diremos, si L1 es paralelo a L2, tendremos que indicar que para que estas rectas sean paralelas, este teta tendría que ser 0, ¿no? Porque el ángulo que forman dos paralelas sería 0, ¿no? Si es 0 este teta, necesariamente en este producto, bueno, esta expresión tendría que ser igual a 0. Para que sea 0, los numeradores tendrían que ser 0, y eso nos llevaría a indicar que si L1 es paralelo a L2, M1 debe ser igual a M2, pendientes iguales. Si por el contrario, L1 es paralelo, o perdón, perpendicular a L2, si es perpendicular, indicaremos que M1 por M2 tendría que ser igual a menos 1. Porque indicar que sean paralelos implicaría decir que la cotangente teta, ¿no? Lo invierto, la cotangente teta, que se escribiría así, ¿eh? Si teta es 90, esta cotangente tendría que ser 0. Si teta es 90, esto tendría que ser 0. Y si esto vale 0, este numerador tendría que ser 0. Y si ese numerador es 0, M1 por M2 tendría que ser igual a menos 1. Listo. Entonces, si tengo las ecuaciones de la recta de esa forma, inmediatamente puedo o debo concluir en eso, ¿eh? Pero en algunas ocasiones voy a tener la ecuación de la recta no expresada de este modo, sino de esta otra forma. También tienes que entender que si la recta L1 se escribe de esta forma, AX más BY más C, ¿no? A1, B1, C1 igual a 0, y la recta L2 es A2X más B2Y más C igual a 0, indicaremos que si L1 voy a poner así, ¿eh? Si L1 es paralelo, pendientes iguales, y al revés también, ¿eh? Si L1 perpendicular a L2, producto de pendientes igual a menos 1, y lo recíproco también es cierto. Igual aquí voy a indicar si L1 es paralelo a L2, ¿qué es lo que tendría que verificarse? Recuerda que la pendiente aquí, ¿cómo se calculaba? La pendiente de esta de aquí es menos A entre B. Y la pendiente en esta otra es menos A2 entre B2. ¿Y cómo tendrían que ser ellos? Iguales. En otras palabras, para que estas rectas sean paralelas, entre estos coeficientes debe haber una proporción. O sea, tendríamos que indicar que A1 entre A2 es proporcional a B1 como B2. O sea, si en un problema te dan esta recta 3x más 4 veces y más 7 igual a 0, L1, y te dicen existe una recta L2 paralela, dice que son paralelos estos dos, la otra recta tiene que ser también con estos mismos coeficientes y un número diferente aquí, ¿no? Porque si fuera el mismo sería pues una constante. Bueno, sería la misma recta, ¿no?
pero ellas serían paralelas, ¿ah? Hay una proporción entre ellas. Profe, si pongo 6, y aquí tendría que poner 8, pues, ¿no? La proporción tiene que ser entre ellos. 3, 4 acá, y si esto hubiera sido 6, ese tendría que ser 8, y ahí el número, pues, ¿no? La proporción tiene que observarse, ¿ah? Entonces, no vayas a olvidar. Ahora, ¿qué pasa si las rectas son perpendiculares? Si L1 es perpendicular a L2. Entonces, ¿cómo tendría que visualizar esas ecuaciones? Hemos quedado que el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Pero sus pendientes son esas de aquí, ¿ah? O sea que este producto tendría que ser menos 1. Menos con menos más tendríamos que A1 por A2 tendría que ser igual a menos B1 por B2. Que es lo mismo decir que A1 por A2 menos B1 por B2 o más B1 por B2 igual a 0. Entonces, también eso tengo que tenerlo presente porque en algunos problemas a veces nos van a dar la ecuación general y nos van a pedir o vamos a necesitar determinar una ecuación paralela o perpendicular, pues. A ver, si esta es la recta L1 y quiero una recta L3 que sea perpendicular a L1, ¿qué forma tendría? A ver, siguiendo esta idea. Bueno, en realidad tendría que tener estos cambiados nada más, ¿no? Tendrías que tener menos 4x más 3y más 1k, pues. Nada más, porque tendrías aquí, mira, 3 por menos 4 que sería 12, menos 12, y 4 por 3, 12. La suma da 0, ahí está. O sea que esta recta sería una recta perpendicular a ella. A ver, en tu mente nomás, ¿ah? ¿Cómo sería una recta perpendicular a L1? Solamente haces esto, ¿ah? Intercambias y le cambias de signo. Si aquí dice menos 4, pones 4. 4 más 2y, más 1k, pues, igual a 0. Habrá que encontrar k, pues. Seguramente darán condiciones para encontrar eso. Por ahora solamente tengo una ecuación de una recta que sé que es perpendicular a ella, pero aún no sé por dónde pasa. Si verificas, 8 menos 8, 0. A1 por A2, B1 por B2, la suma debe darme 0. Si me da 0, son rectas perpendiculares. Entonces no vayamos a perder un poco de vista eso, ¿eh? Ya está. El otro punto es la distancia de un punto de una recta, ¿no? Que es también importante que lo reconozcamos. Distancia de un punto a una recta. Vamos a indicar que la recta L sea de la forma AX más BY más C. Tengo la ecuación general de la recta, ¿ya? Indicaremos que esta recta L, vamos a poner que está por aquí, pues. Aquí está la recta L y aquí hay un punto de coordenadas X0 y Y0. Necesitamos la distancia del punto P hacia la recta. Voy a llamarle H.
¿Cómo hacemos para encontrar esa distancia? En realidad hay varios caminos, ¿no? Claro, sí. Claro, cualquier proporción que hay entre esa recta que había dado es una recta perpendicular, ¿no? Le puedes multiplicar por 2, por 3, por alguna constante, cualquiera sea esta, basta que sea un real, raíz de 3, puede ser cualquier número multiplicado, ojo, si tengo una recta así, disculpen, recién he leído, disculpen, una recta perpendicular podría ser esta de acá. Esta es una perpendicular con ella, ¿no? Menos 6, 6. Pero luego, cualquier múltiplo de esta, cualquier número que multiplica esta ecuación, genera una recta paralela a ella que es perpendicular a esto. O sea, podría ser, por ejemplo, menos 6x más 4y más un K2, pues, ¿no? También es perpendicular. Pues. O podría ser 3x menos 2y más un K3, pues, ¿no? También es perpendicular. Es la misma, ¿no? Es la misma. Multipliqué por menos 1. O podrías de repente multiplicar por 3 raíz de 3x menos 2 raíz de 3y más un K4, pues, ¿no? También, es la misma. Si a ella lo multiplico por algún número, diferente de 0, obviamente, tendré siempre una recta paralela con ella y perpendicular con esa. O sea, puedo ir jugando. Seguramente los problemas podrán darte alguna condición adicional para que sepas cuál es, ¿no? De repente mantienen fijo alguno, ¿no? Pero eso ya es cuestión del problema. Pero todas ellas, todas esas que están aquí son paralelas y todas estas con respecto a la primera son perpendiculares. Sí, disculpa. ¿Alguien ha escrito? Bien, estábamos en esto. Entonces, el objetivo es encontrar la distancia del punto P a la recta L. Y la recta L tiene esta ecuación. Pues. Ahora, demostraciones, hay varias, ¿no? Hay varias. Una de ellas que de repente por ahí han visto, tiene un camino geométrico, otro trigonométrico. Aquí vamos a practicar uno así rápido nomás, es violento esto. No te vayas a molestar, ¿eh? Con un poquito de geometría nomás, ¿ya? Ojo, ¿eh? Si ese es el punto P, esta sería pues Y0. Y ese sería X0. ¿Estamos? X0, X0 y Y0. Se entiende que como el eje es perpendicular, eso también es perpendicular. Y si yo pudiera encontrar la distancia de este punto, que voy a llamar punto M, hasta este punto P, y la distancia de este voy a llamar punto N, desde N hasta el punto P, en esa figurita que aparece, que es un triángulo rectángulo, podría aprovechar algún criterio geométrico, ¿no? Yo sé que este cateto y esta altura están relacionadas. ¿Recuerdan cómo? Ojo. Voy a poner A, B y H. ¿Qué relación había entre A, B y H? De paso vamos recordando algunas cosas. A ver. Y voy aprovechando ya este como un problema para avanzar ya en la analítica. A ver. ¿Qué se cumple aquí? 1 entre H al cuadrado es igual a 1 entre A al cuadrado más 1 entre B al cuadrado. ¿De acuerdo? Ya está. Eso de ahí. Voy a usar eso para demostrar la distancia de un punto en una recta nada más. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Dado que este Y es fijo, ¿no? Porque X0 y Y0 son fijos, la coordenada de M se conoce. ¿Eh? Ahora vamos a calcular la coordenada de M. Como este Y0 es fijo y la ecuación de la recta se conoce, la coordenada de M sería así. ¿eh? Sería un X cuando Y es 0. Pero cuando Y es 0, ojo, esta es la ecuación de la recta, cuando Y es 0, si reemplazo aquí Y es 0, este X se puede calcular. A ver, sería así, ¿eh? Menos B. Voy a poner, en lugar de Y, voy a poner Y0. ¿eh? Si pongo Y0, voy a despejar X para saber quién es el X. Entonces, ese X sería B menos B Y0 menos C, todo entre A. Esa sería la abscisa. Y la ordenada será Y0. Insisto, ¿eh? Cuando vale Y0, X se puede calcular. Se despeja, a dividir y ahí está. Coordenada de N.
A ver, vamos a colocar coordenada de n. ¿Eh? ¿Qué de especial tiene n? N tiene una abscisa fija. La abscisa es x0. ¿Y quién es la ordenada? La ordenada será este y cuando x vale x0. Si aquí pongo este y debo despejar. Voy a despejar ese y. Si pongo x0, al segundo miembro tendremos menos ax0 menos c, todo entre b. Listo. Muy bien, y ahora sí, llegó el momento de calcular esta distancia. Voy a llamarle distancia horizontal de P a M, ¿ya? ¿Cómo se calcula esa distancia? Distancia horizontal de P a M será la diferencia entre ellos, ¿no? Te voy a anotar aquí, ¿ya? La distancia de P hacia M, la horizontal será igual diferencia de abscisas, pero diferencia de abscisas sería x0, diferencia de abscisas sería x0 menos todo esto, ¿no? Tendremos x0 menos by0 menos c todo entre a. Esto al cuadrado, ¿no? Más diferencia de ordenadas. La ordenada será y0 menos y0, eso es 0. Raíz cuadrada. Ahora, la distancia de P hacia N. Distancia de P hacia N. Sería diferencia de abscisas, x0 menos x0, eso nos da 0. 0 al cuadrado, ¿no? Por si acaso. Más diferencia de ordenadas al cuadrado, sería y0 menos todo ese número, ¿no? Y0 menos, ese número está feo, pero lo voy a escribir así como está. No vaya a asustarse y dejarlo, ¿ah? Estamos entrenando, chicos, ¿ah? Ahí está. En las eliminatorias, así que estamos entrenando aquí, ¿ah? Falta poco, chicos, ya. Listo. Después del examen de San Marcos, la UNI va a decidir cuándo tomar examen, a ver si funciona. Si no funciona, de repente lo prolongan, pero si funciona, te aseguro que la UNI va a tomar examen, ¿ah? Así es que hay que ir practicando duro, ¿ah? Listo. Ya tengo las distancias, ¿ah? Distancia de P hacia N, distancia de P hacia M. Luego voy a indicar la relación que hay entre esos términos, es la siguiente, ¿ah? Diremos la 1 entre h cuadrado es igual a 1 entre la distancia de P hacia M al cuadrado más 1 entre la distancia de P hacia N al cuadrado. Pero voy a escribir quién es cada uno por si acaso, nada más, por si acaso. Por si acaso aquí, ¿ah? A ver, 1 entre h. 1 entre h cuadrado. Ahora voy a pedirte que operes rápido. 1 sobre. A ver, concéntrate, ¿ah? Esto al cuadrado, la raíz se va y quedaría solamente ese número al cuadrado. O sea, ese número al cuadrado sería lo que voy a colocar en el denominador, ¿ah? Pero vamos operando. Eso sería x0 por a. O sea, aquí nos va a quedar x0 por a, ax0, menos, cambiaría de signo a todo, más by0 más c entre a, ¿no? Todo al cuadrado, ¿no? Ese es el primero. El otro será similar, ¿eh? Pero b multiplica y0. Más 1 entre... Y tendremos y0 por b, by0, menos cambio de signo a todo, más ax0, más c, todo entre b al cuadrado. O sea que 1 entre h al cuadrado será igual. A ver, lúcete, ¿ah? A cuadrado al numerador, ¿no? B cuadrado al numerador. ¿Y cómo serían esos denominadores? Iguales, ¿no? O sea, nos quedará esto, ¿eh? Mismo denominador, ¿eh? Mira, ax0, by0, c.
BY0, AX0, C al cuadrado, mismo denominador. AX0 más BY0 más C al cuadrado. En el numerador quedó A cuadrado, en el numerador quedó B cuadrado. Ya está, se acabó. Invertimos y H nos va a quedar, saco raíz, ¿eh? Sacando raíz a todo nos va a quedar así. Invierto. Y tendremos AX0 más BY0 más C al cuadrado entre A cuadrado más B cuadrado. Sacando raíz cuadrada diremos, por lo tanto, la distancia de un punto en una recta, de hoy en adelante, se escribe así, ¿eh? Se elimina valor absoluto de AX0 más BY0 más C entre raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, de hoy en adelante, cuando necesite la distancia de un punto en una recta, es simplemente evaluar ese punto en la ecuación de la recta y dividirlo entre ese número, A cuadrado, B cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, y eso nos sirve para varias cosas, ¿eh? Nos va a servir, en un momento vamos a ver cómo sirve esto de la distancia de un punto en una recta, también para encontrar la distancia entre dos rectas, ¿no? Que lo voy a colocar ahí abajo nada más, y empezamos con los problemas ahora sí. Aquí se ve. No, voy a mejorar al otro lado, ¿eh? Copiamos, o tomamos foto y seguimos. La última columna de teoría y vamos a los problemas ahora sí, ¿eh? Listo. Y por último, distancia entre rectas paralelas. Y con eso arrancamos con los problemas. Y la otra parte es más rápida, pues. Serán L1 y L2 paralelas, ¿no? Ahora sí. Sea L1 paralelo a L2, así mejor. Y ya hemos hablado de esto. Si son paralelos, entonces sus ecuaciones tendrían esta forma, ¿no? AX más BY más C1 igual a 0. L2 tendría que ser AX más B por Y más C2 igual a 0. Entonces la distancia entre estas rectas que son paralelas aquí está L1 y aquí está L2, la distancia que hay entre ellas esa distancia se puede calcular así, distancia entre L1 y L2. Esa distancia se calcula. Claro, si la ecuación es recta. Ah, si no cambia. Es que es como una ecuación lineal, pues recuerda que, ahí le llevo algo, ¿eh?
Si tengo la ecuación de una recta, primero, una ecuación de grado, una ecuación de dos variables, ¿ah? Esta es una ecuación en dos variables, ¿no? Una ecuación lineal, que si reconocemos su conjunto de solución, es un conjunto de puntos que forma una recta. Pero si a esta ecuación tú le multiplicas por una constante, sigue siendo la misma ecuación, ¿no? Claro, ella sigue siendo la misma ecuación. En realidad aquí no tienes dos ecuaciones, tienes una ecuación nada más. Ella sigue siendo la misma. Puedes multiplicarle por la constante que desees. No cambia. O sea, también, si esta es una recta, al multiplicarle por una constante, no cambia. Sigue siendo la misma recta. El conjunto solución de esta y de ella son las mismas. ¿Quiénes son? Son el conjunto de puntos que nosotros conocemos como recta, pues, ¿no? Que cuando lo ponemos en el plano cartesiano es una recta. El conjunto de solución de ella y de ella y de ella es la misma. Entonces no vayas a preocuparte, no vayas a preocuparte eso, no, ahí no hay ningún problema. Es por eso que también cuando usted resuelve el sistema de ecuaciones y tiene dos ecuaciones que son una el múltiplo del otro, por ejemplo tengo esto aquí, ¿no? En realidad aquí no hay dos ecuaciones. Ahí solamente hay una, ¿no? Hay una ecuación. Y si de repente esta ecuación... Profe, hay dos ecuaciones, pero en realidad estas dos ecuaciones son incompatibles, ¿no? Porque no puede ser el caso de que 6 sea igual a 8, ¿no? En realidad aquí hay un conjunto de ecuaciones que no son compatibles. O sea, no hay solución ahí, ¿no? No hay solución real. No hay solución. Solución vacía, pues, ¿no? Porque esto no puede ser igual que esto. Entonces, si multiplico a esta ecuación o a esta recta, esta ecuación de la recta por alguna constante, no estoy cambiando de recta. Lo que estoy haciendo simplemente es modificando la expresión nada más de la recta, ¿no? Es más, algunos hacen esto. Ella sigue siendo ella. No, no hay que preocuparse ahí, ¿no? Volviendo a lo nuestro. La distancia entre dos rectas, diferencia de términos independientes entre raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Solo aquí tener cuidado y justo por eso hacía la acotación a lo que decía su compañero. O sea, si bien es cierto, ella es igual a ella, igual a todas las demás, ¿no? Para efectos de mi cálculo de distancia, por lo menos entre dos rectas, si son paralelas, voy a buscar que estos términos, los coeficientes de x y y, sean iguales. O sea, supongamos que tengo eso, 3x más 4y más 7 igual a 0, y tengo otra paralela, ¿no? 3x más 4y menos 1 igual a 0. ¿Cuánto es la distancia entre L1 y L2? La distancia entre L1 y L2 será diferencia de independientes, o sea, 7 menos menos 1, o sea, 7 más 1, entre 3, 4, sería 3 cuadrado más 4 cuadrado, o sea, eso nos va a quedar 8 quintos. Pero no vayas a decir, profe, pero como mi profe me ha dicho que en realidad ella podría ser así, profe, ya está, son las mismas, mire, son las mismas, y me olvido de esta y pretendo calcular la distancia entre ellos, voy a fallar, pues, ¿no? Porque ahí el A y el B no son iguales. El A ni el B son iguales. Entonces, si tú de repente a esta de aquí le aplicas, ¿no? 14 menos menos 1 entre raíz cuadrada de 3 cuadrado más 4 cuadrado, ya no es la distancia. Profe, si en lugar de poner 3 pongo 6, 6 y 8, tampoco, pues. Entonces, para aplicar esto, necesito que estos coeficientes de x y y sean iguales. Porque alguna vez también un estudiante en un colegio había calculado con esto, ¿sí, no? Dice, profe, ahí está igual, 3, 4, mire, y restó menos 7 menos menos 1, 0, 6 quintos, ¿no? Y tampoco, pues, ¿no? Necesito que ellos sean iguales. Sean paralelos y además sean los mismos términos, para solamente concentrarme en los términos independientes. ¿De acuerdo? Para efecto de este cálculo, para efecto de este cálculo. Listo.
Listo, ahora sí vamos con la práctica. Problema número 1. Dice, si A y B son puntos dados, calcule la distancia del punto medio de B a la recta x tercios menos y medios igual a 1. Eso está todo como queríamos, ¿no? Nos dan el punto A de coordenadas menos 8, 4 y el punto B de coordenadas menos 2, 0. Yo sé que entre dos puntos dados hay un segmento, pues no me voy a preocupar. Yo sé que hay un segmento, uno, muy bien. Entonces diremos que el punto medio, M punto medio, es la semisuma entre los extremos, ¿no? Sería A más B entre 2. Y esa coordenada se conoce, sería menos 8 menos 2, sería menos 10. Entre 2 sería menos 5. Y el otro punto será 4 más 0, eso es 4 entre 2, nos queda 2. Necesitamos la distancia del punto M, de coordenadas menos 5, 2, a la recta de ecuación, recta, cuya ecuación es x tercios menos y medios igual a 1. Para que el cálculo sea directo y no nos quede en términos fraccionarios en el cálculo, yo voy a escribirlo todo con denominador 1, ¿no? O sea, voy a sacar mínimo común y voy a reordenar, pues. Sería 2x menos 3 veces y 6 menos 6, ¿no? Ya está. Tengo la ecuación general de la recta. Voy dándole nombre a eso porque hace un rato le hemos hablado, esa es la ecuación general de la recta. Entonces, si queremos la distancia de un punto hacia la recta, la distancia del punto P, del punto M vamos a indicar, ¿no? Del punto M a la recta L, como era el asunto, se evalúa en la ecuación de la recta ese punto. El valor absoluto de 2 menos 5 menos 3 por 2 menos 6 sobre raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sería más menos 3 al cuadrado, es lo mismo. Y operamos eso y listo. Denominador nos queda 9 más 4, 13, raíz de 13. Y en el numerador habrá que sumar, ¿no? Tendremos menos 6, menos 10, ¿no? Menos 10, menos 12 sería menos 22. Raíz cuadrada, bueno, pero valor absoluto de menos 22, ¿no? Menos 22. Ya, y eso es, como muy bien lo han dicho ustedes, eso es 22 raíz de 13 sobre 13. ¿22 raíz? ¿No? Uno avión. Ahí sabeo, todos dijeron avión. Muy bien. 2. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Los puntos A, B y C son colineales. También ya hablamos de eso un poco, ¿eh? Dos la B dice, ¿no? Bueno, parte A. Los puntos A, B y C, ¿no? A de coordenadas 1, 0. B de coordenadas 0, 1. Y C de coordenada 2, 1. Voy a jugar con pendientes nada más, ¿no? Tomaré de 2 en 2, dos parejas, basta que... hay una cosa. Si estos dos tienen una pendiente y estos dos tienen la misma pendiente, son colineales, ¿de acuerdo?
pensar que son colineales, ¿no? A ver, aquí cuánto es la pendiente entre A y B. Entre A y B, la pendiente es diferencia de ordenadas, que sería menos 1, 0 menos 1, entre 1 menos 0. O sea que la pendiente ahí es menos 1. Pero si evalúas estos dos, la pendiente entre B y C, la pendiente 1 menos 1, eso es 0. Este está feo. Y ya desde que en el numerador nos sale 0, el denominador, bueno, salvo que sea 0, ¿no? Habría un problema, pero notamos que esto es menos 2, ¿no? O sea, aquí la pendiente es 0. Consecuencias son diferentes. Si son diferentes, no son colineales, ¿no? No son colineales. Listo. Uno falso. Uno decía que son colineales. Falso, pues. A falso, entonces. B. El costadito lo hacemos. B. Acá se verá. Sí, sí se ve. Parte B. Los puntos A, B y C no son colineales. Dice que no son. Menos 2, 0. B, 0, 5. Y C, menos 1, 2. Pendiente. 0 menos 5 sería menos 5 y pendiente es menos 2. La pendiente entre ellos, 5 menos 2 es 3 y 0 menos menos 1 es 1, ¿no? Por lo tanto, no son colineales. O sea que la B es verdadera, decía que no son colineales. Y la C, creo que ya incluso podríamos champear, creo, ¿no? Tenemos FB, ¿no? FV, tenemos dos. Habrá que champearlo, ¿no? Profe, la otra clave, espero que sí, no lo sé, a ver, vamos a mirar. Creo que sí, ¿ah? C, dice, los puntos A, B y C son lineales, esa sí es verdadera, creo, ¿no? A es menos 2, 3, B es igual a 0, 2 y C es 2, 0. Aquí la pendiente es 1, ¿no? 2, 2 entre menos 2, la pendiente es menos 1 y aquí la pendiente entre ellos 3 menos 2 sería 1 y 2, menos 2. Tampoco, ¿no? No son colineales. Y el problema decía, ¿son colineales? C, falso. Respuesta verdadero, o perdón, falso. Falso, verdadero, falso. Listo. Los puntos no son colineales. Clave barquito, ¿no? Barquito.